menos de 2 semanas, diarrea persistente de 2 a 4 semanas y diarrea crónica más de 4 semanas. Cuando yo defino diarrea, tengo que definir de dos formas: el aumento de la consistencia o el aumento de la frecuencia de las heces del paciente. Cada paciente tiene un hábito defecatorio diferente. Hay pacientes que van cada 3 días al baño, pacientes que van cada 4 y pacientes que van cada 3 días. O sea, eso depende del hábito defecatorio del paciente. Si el paciente altera su hábito defecatorio en más veces al día o menos consistencia, eso es una diarrea en el paciente. Para ustedes saber qué es, absorbe una cantidad adecuada de líquidos. Entonces, en el estómago ustedes tienen 10 litros de agua al día, y de esos 10 litros de agua llegan al yeyuno en 6 litros, y del yeyuno llegan al ilion 2.5, de tal forma que ustedes le entregan al colon 1.5 litros. Pasa otro. El colon absorbe 1.4 litros y solamente 100 mililitros da a las heces, y esa es la cantidad habitual de agua en las heces. Si esa cantidad de agua aumenta, 200, 300, 400, este paciente tiene diarrea. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto en su examen, si hay un paciente que toma 5 litros de agua, ¿qué cantidad de agua llega al colon? Ustedes responderán 100, ¿no es cierto? Porque 1.4 litros los va a absorber el intestino delgado. Si el paciente toma 10 litros de agua, lo mismo, ¿ya? Todo se va a absorber y solo le va a entrar al colon 100. Entonces, ustedes ya con esto estarán entendiendo que su mente estará razonando diciendo que si hay alguna alteración de la absorción intestinal, ese paciente tendrá más agua dentro de la luz, ¿no es cierto? O si yo le entrego mucha cantidad de soluto, mucha cantidad de agua, por ejemplo 20 litros, que sobrepaso la capacidad intestinal, que son 10, entonces va a aumentar la cantidad de agua y por lo tanto el paciente va a tener diarrea. Estas dos cosas que les he hablado es la fisiopatología del mecanismo de producción de diarrea: aumentar la carga de agua en el intestino delgado o alterar la absorción del agua en el intestino grueso. ¿Bien? Bien, entonces cualquiera sean las cosas que pasen en el intestino o en el estómago, lo que va a pasar en mi paciente es que me va a decir clínica. La clínica que me va a decir mi paciente es que las deposiciones se han alterado en forma. Esa es la famosa escala de Bristol. Ustedes tienen que saber que 1, 2 y 3 es una escala de Bristol: predominio constipación, 5, 6 y 7 predominio diarrea. Bien, entonces si tu paciente dice que más del 25% de los días de la semana tiene un Bristol 5, 6 o 7, será un intestino irritable predominio diarrea. Pero si el paciente dice que tiene más del 25% Bristol 1 y 2, entonces tendrá un predominio estreñimiento. ¿Bien? Listo. Este cuadro de la diarrea crónica es importante porque en las preguntas de sus exámenes, sea INEM, sea residencia o sea el que quiera, siempre preguntan diarrea, y ahí siempre preguntan de la diarrea mecanismos infecciosos, que es lo que vamos a responder hoy día, que es lo que vamos a ver hoy día. Bien, entonces la fisiopatología es que se altera la respuesta protectora del paciente, se altera la capacidad de retención del agua, o si el transporte de agua por soluto se altera, y eso genera que mi paciente tenga diarrea. ¿Bien? ¿Qué es este famoso sistema SPINE? Es el famoso sistema que permite el aumento de producción de agua en las heces, y ese sistema que pueden ver ahí, cada uno de esos tiene paracrino, inmunitario, nervioso y endocrino, y todo eso hace que mi paciente tenga diarrea. Recuerden ustedes que el intestino tiene un sistema paracrino con la célula enterocromafin, tiene un sistema inmune con la producción de macrófagos, tiene un sistema neural porque tiene un plexo mientérico, y es una función endocrina también porque el intestino produce hormonas, por ejemplo grelina, que es una hormona de saciedad. Esta hormona endocrina, neural, inmune, paracrino se llama el complejo SPAM, y ahora vemos que el intestino irritable tiene una fisiopatología en esta parte del sistema, lo que hace que mi paciente tenga mayor secreción de agua, menor absorción, y se altera el peristaltismo intestinal. Y esto hace que mi paciente tenga SIBO, sobrecrecimiento bacteriano intestinal activo. Y en mi grupo de prácticas en la mañana les decía que el tratamiento del colon irritable predominio de diarrea era la rifaximina. ¿Qué era la rifaximina? Es un antibiótico luminal, y este antibiótico luminal lo que va a hacer es matar este SIBO. Entonces, si yo no altero el SIBO, si yo no mato el SIBO, el paciente no va a perpetuar su diarrea por siempre, ¿ok? Entonces, de aquí para toda la vida, acuérdense que el tratamiento de intestino irritable predominio de diarrea será rifaximina. Antibiótico luminal, llega al colon, mata el SIBO, y con eso mi paciente mejora la diarrea porque estoy tratando este sistema SPA. ¿Listo? Y si en algún momento voy rápido, me dicen, ¿ya? Bien, los mecanismos de la diarrea entonces son 3: mecanismo secretor, mecanismo osmótico y mecanismo inflamatorio. Bien,
La diarrea aguda y crónica que vamos a hablar hoy día tiene que ver en estas partes. Bien, la diarrea secretora es la principal causa de diarrea acuosa abundante en los pacientes. Por ejemplo, el cólera. El virus cólera es una bacteria que lo que hace es estimular esta secreción de AMP cíclico, y ese AMP cíclico genera secreción de agua, ¿ya? Entonces es una diarrea secretora por excelencia, por ejemplo. Entonces cuando ustedes piensan en diarrea secretora, piensen en infección por Vibrio cholerae. ¿Bien? Entonces lo que pasa es que aumenta la secreción de iones, cloro por ejemplo, y eso jala agua y mi paciente debuta con diarrea. ¿Bien? Los neurotransmisores principales son estos, serotonina y ACH. ¿Qué pasa con la acetilcolina? ¿Qué pasa con la serotonina? Estos neurotransmisores hacen que mi colon estimule la producción de los canales de cloro y eso tenga más cloro en la luz y de esa forma el paciente tenga diarrea. ¿Ya? De hecho hay un medicamento que se usa para intestino irritable o para constipación que es análogo de estos neurotransmisores. ¿Alguien sabe cómo se llama? Le conocemos como secretagogo, análogo de canal de cloro. Y es el tratamiento ideal para síndrome intestino irritable o constipación. ¿Alguien sabe qué es? Le pongo 2 puntos en su seminario que doy yo de patograma. ¿Qué es? ¿Saber? ¿Cuál? No. ¿Qué dice la guía americana de tratamiento de intestino irritable o constipación? Ya yo a mis alumnos les digo que en gastro no hay nada que pensar, ya todo está dicho. Todo tiene una guía. ¿Quieres guía para celíaca? Hay guía. ¿Quieres guía para gastritis? Hay guía. ¿Quieres para intestino irritable? Hay guía. Todos son guías. Y el gastroenterólogo que dice saber gastroenterología debería hablarles con guía, si no, está hablando algo muy antiguo. ¿Ah? No, para el mío constipación, si le das loperamida vas a estreñirlo más. No. Secretagogo, se llama lubiprostone. El lubiprostone, la procaloprida, son medicamentos secretagogos, análogos de canales de cloro, y hacen lo mismo que estos bichos, estimulan el canal de cloro y hacen que elimine más cloro y eso jale más agua y por lo tanto el paciente se recupera de su intestino irritable pero no estreñimiento. De hecho es el gol estándar de tratamiento, ¿ya? Lubiprostone y procaloprida. Bien, eso para darles un ejemplo de diarrea secretora. Bien, ahora la diarrea osmótica. ¿Qué es ósmosis, doctores? Es jalar agua del medio que tenga menos soluto al que tenga más soluto, ¿cierto? Si tengo más cantidad de soluto, el agua va a viajar hasta ese medio. Eso se llama ósmosis. Hasta ahí todos estamos claros, ¿no? Eso lo sabemos. Si yo le doy a mi paciente que en esa luz intestinal que hemos hablado hace un momento tenga más soluto, por ejemplo, le doy un disacárido no absorbible como lactulosa. La lactulosa es un disacárido como la lactosa, pero está químicamente modificado. Ustedes no tienen en su cuerpo lactulolasa para consumir esa lactulosa. Entonces pasará directamente hacia el colon y lo que va a hacer es tener más soluto y por lo tanto va a jalar agua. Eso que jala agua se llama diarrea osmótica. ¿Bien? Por si acaso, tip, toda diarrea osmótica mejora al ayuno. Así es que toda diarrea osmótica mejora al ayuno. ¿Ya? Porque si el paciente ya no consume la sustancia, ya no tiene diarrea. De hecho, en los pacientes de estudio de diarrea crónica vamos a ver más adelante cómo yo les hago ese test del ayuno y con eso determino si es una diarrea osmótica o no. Bien. Ahí dice, ¿ves? Desaparece en ayunas. ¿Ya? Desaparece en ayunas. Bien. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de diarrea que tenga y de acuerdo al tiempo de duración, yo divido de acuerdo a mi grupo etario en qué tipo de infección o qué tipo de etiología puede tener la diarrea. Si es una diarrea aguda en un niño, lo más probable es que sea una gastroenteritis, una infección. Si es una crónica, puede ser posinfecciosa, deficiencia de lactosa, por ejemplo. Si es un niño más grandecito, infante, ya es un envenenamiento o intoxicación alimentaria, ¿ya? Infección sistémica y síndrome intestino irritable, que ya empezamos a ver en niños más grandes. En los adolescentes, igual, intoxicación alimentaria, síndrome intestino irritable, y acá hay algo que aparece que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, que ahora vamos a ver en quién pensar y cómo sospecharlas. Bien, entonces vamos avanzando antes de que se duerman y hablemos de la diarrea aguda. La diarrea aguda se define como menos de
2 semanas, no 4, porque sí puede ser persistente. Diarrea aguda es menos de 2 semanas de duración y el 90% de sus pacientes con diarrea aguda es infecciosa. Por lo tanto, vamos a aprender hoy a ver qué bicho me va a atacar y cómo lo voy a detectar, ¿ok? 10% de ellos serán isquemia, sustancias tóxicas y demás. Hoy día vamos a aprender el 90% de las diarreas. ¿Vean? Para yo ver la etiología infecciosa, te hay tips, ya que siempre les doy a todos mis alumnos. Los tips que tienen que saber ustedes son algunas palabras que tienen que leer en sus exámenes para que ustedes marquen la respuesta, ¿ya? Mi idea como docente es que ustedes ingresen a España, si quieren dar su MIR y ya no estudien diarrea, pues por eso pagan, para que les enseñe, ¿ya? Entonces yo voy a mandarte, si tú vas a hacer MIR y ves aves, tú marcas Campylobacter. Si tú vas a tu examen y ves tortugas, marcas Yersinia. Si tú vas a tu examen, tu MIR, tu salud, lo que quieras, lees arroz, pones Bacillus cereus. Si hablas de pasteles, leche guardada, piensas en Staphylococcus aureus. Ya, esas cosas las tienen que saber porque todas las academias las decimos porque siempre preguntan eso. ¿Ya? Okay. Entonces, ¿servirá a nuestro paciente pedirle hemogramas? ¿Servirá a nuestro paciente pedirle reacción inflamatoria en heces? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? ¿Qué opinan? Seguro que ustedes han visto en sus prácticas que muchos médicos, no solo gastroenterólogos, sino lo piden, ¿no? Examen directo de eso, ¿sí? ¿Sirve o no sirve hoy día? Vamos a romper mitos. ¿Qué opinan? Ya, no sirve, ¿ya? Te voy a dar un claro ejemplo de cómo vas a ver y te vas a equivocar. Hay un paciente niño de 8 años de edad. Acude a tu consulta con diarrea con moco y sangre. Dolor en hipocondrio derecho. ¿Ya? Antecedente de haber comido hamburguesas mal cocidas. ¿Bien? Reacción inflamatoria en heces, más de 150 leucocitos por campo. ¿Quiénes le dan antibióticos? ¿Y quiénes no le dan? Repito, niño, 5 años de edad, diarrea con moco y sangre, dolor en hipocondrio derecho. Viene a su examen, a su estudio, a su consultorio, ustedes piden examen de heces, la reacción sale más de 150 leucocitos por campo. La pregunta es, ¿le dan antibióticos? Sí. ¿Qué opinan por allá? Por acá dijeron que sí. Por acá no saben. Manden un médico, llamen al gastro, me llaman a mí, me lo mandan al paciente. ¿Qué hacen? Y eso van a ver en su posta todos los días, ¿no? Diarreas, todos vemos, ¿no? No, dice la doctora. ¿Qué opinan los demás? Por la disentería, doctor. Por la disentería el doctor le da antibióticos. Está bien, está pensando bien. ¿Qué opinas, doctor? ¿Sí, también? Sí. ¿Qué opina mi grupo? A ver. ¿Qué opinas, Lady? ¿Sí? No. Sí, ya ves, ya lo van a matar ese niño, ¿ya? Por eso están en clases, ¿ya? Porque no se le da antibióticos. ¿Por qué no se le da antibióticos? Porque ¿qué está haciendo este niño? No, no es viral. No hay diarrea viral con moco y sangre. Entonces, es por la carne cruda. Por la carne cruda que sospecho. E. coli. ¿Qué E. coli? No, la enterotoxigénica es del viajero. Este niño no ha viajado. Enterhemorrágica. ¿Y qué dan los niños? Shu. ¿Y qué pasa si le das antibiótico? Lo vas a matar y le vas a mandar a diálisis. Conclusión, no todo leucocitos en heces requiere antibióticos. Siempre que ven a un niño o un paciente con dolor en marco colónico derecho y tiene diarrea disentérica, ustedes tienen que pensar en el CICE, ¿ya? C de casa, Y, S de sapo, E. ¿Qué es el CICE? Los gérmenes que dan colitis derecha. C de Campylobacter, Y de Yersinia, S de Shigella y E de E. coli enterohemorrágica o O157H7. ¿Ok? Entonces, toda tu vida, doctor, te vas a acordar de mí y vas a decir, ese niño tiene dolor en marco derecho, puede ser un CICE. Entonces, no, mejor no le doy antibióticos. Porque si le doy antibióticos, voy a hacer un SHU. ¿Cuál es la tríada del SHU? Anemia. ¿De qué tipo? Microangiopática. ¿Qué más? Plaquetopenia y acne.
Entonces este paciente va a tener anemia, trombocitopenia e injuria renal aguda. Y si tú le das el antibiótico, lo vas a mandar a diálisis ya. ¿Ok? Muy bien. Listo. Otro ejemplo. Paciente varón de 35 años de edad, estudiante de medicina que viaja a Estados Unidos en sus vacaciones, regresa de viaje y empieza con diarrea. Diarrea acuosa, abundante, ¿ya? No hace fiebre, reacción inflamatoria en heces, leucocitos menos de 10 por campo, de 3 a 5. ¿Le das antibióticos o no? No, dice acá el doc. 35 años, viajó de Estados Unidos, reacción inflamatoria negativa, sin fiebre. ¿Antibióticos o no antibióticos? ¿No? ¿Sí? ¿Qué vienen atrás? ¿No? ¿Cristian? ¿No? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Otra vez lo van a matar, ¿ves? Sí le dan antibióticos, ¿ya ves? ¿Por qué? Porque es diarrea del viajero. Toda diarrea del viajero requiere antibióticos. ¿Y el germen cuál es? E. coli enterotoxigénica. Acaban de decirme ustedes, por eso dije, eso se lo van a saber. No, ya. E. coli enterotoxigénica siempre se le da antibióticos y el examen de esas va a salir negativo. Por lo tanto, esto no funciona, ¿ya? Para el gastroenterólogo lo que nos importa es la epidemiología. Ver cuánto tiempo tiene diarrea, dónde comió, qué pasó. Eso a mí me hace definir si le voy a dar antibióticos. ¿Bien? Entonces lo que sí sirve es un coprocultivo. Y aquí les puse el eso sí sirve, ¿ya? Si yo pienso en un paciente que tiene diarrea con fiebre y que no le encuentro la causa, le pido un coprocultivo. Si el coprocultivo sale positivo, ahí sí le puedo dar un tratamiento. ¿Bien? Pero ojo, no me van a decir coprocultivo con E. coli de 30.000 unidades formadas de colonia, eso es normal. Todos ustedes tienen E. coli, yo tengo, tú tienes, todos tenemos, ¿ya? Eso no es un coprocultivo positivo. Un coprocultivo positivo es que tú encuentres un germen diferente de E. coli. Shigella, por ejemplo, ¿me encuentras? Ese es un coprocultivo positivo. Y si quieres hablar de E. coli, más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Menos de eso, no des antibiótico. ¿Eh? Ahí está el CISE que les decía, ¿ya? El de la derecha, y esta es la diarrea infecciosa. ¿Qué nos puede infectar nuestro colon? Primero, toxinas. Las toxinas son toxinas preformadas que habitualmente están en la comida que ustedes y yo ingerimos, que están en mala preservación. Siempre pensar ahí en Staphylococcus aureus, en lo que les dije, ¿no? Pacientes que coman pasteles, carne, ¿ya? Carne, pasteles, es Staphylococcus aureus. Bacillus cereus, ya les dije, arroz recalentado, ¿ya? Chifa, arroz recalentado, eso es pensar en cereus. Virus. ¿Quiénes pensamos en virus? Los niñitos, ¿no? Rotavirus, habitualmente no da diarrea disentérica, como hablamos hace un momento, y los adultos, Norvavirus, es el más frecuente, ¿ya? Bacterias, dividimos en dos, no invasivas e invasivas. No invasivas las que van a llegar al borde del cepillo del intestino y lo van a dañar, y las invasivas se van a meter dentro del enterocito y lo van a matar. Si lo van a matar, tendrá diarrea ¿de qué tipo? Disentérica, y este tendrá diarrea acuosa, así lo define. Entonces, bacterias no invasivas, ¿cuál es, chico? La enterotoxigénica, ya que hablamos un ratito, que va a dar diarrea acuosa, sin fiebre, examen negativo, pero le van a dar antibióticos. ¿Bien? Y las bacterias invasivas, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, como pueden ver, dan colitis derecha y les da también disentería. ¿Listo? Y los parásitos, que ya está Yardi y todo lo demás. Muy bien. Hablemos de toxinas entonces ahora. Las toxinas se dividen en 4 y nos van a permitir a nosotros hacer un buen diagnóstico de diarrea aguda. Las neurotoxinas las produce el Staphylococcus aureus. Se llaman neurotoxinas porque afectan directamente el centro del vómito del cerebro, que es ¿cuál es el centro del vómito en el cerebro? El área postrema del cerebro. El área postrema. ¿El área? Postrema. El área postrema cerebral, que genera desencadenamiento de vómitos, incluso vómitos incoercibles, ¿no? Explosivos, ¿ya? Pues cuando ustedes lean en su examen que hay un paciente que está con vómitos abundantes y después diarrea y comió un pastel, ese está. ¿Bien? Enterotoxinas, ahí está la enterotoxigénica, diarrea del viajero, les puse en nubecita.
Citotoxinas, Shigella dysenteriae, y enteroinvasión, Campylobacter y Shigella y Salmonella, y darán disentería. Bien, seguimos avanzando. Ahí está la famosa E. coli. Este bicho es el más famoso que está en nuestro colon y que por lo tanto se traduce a una infección fecal oral bastante frecuente. De hecho, es la primera causa de infección en los pacientes con diarrea, y la vamos a dividir en estas formas. Mira, hay enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enterogravitiva y difusamente adherente. ¿Me la tengo que aprender, doctor? Sí, sí te la tienes que aprender porque así preguntamos así. ¿Bien? ¿Por qué? Cada una de esas tiene una cosa importante. Enteropatógena, por ejemplo, es diarrea acuosa y es en los niños. ¿Bien? Entonces, si en tu examen te pongo paciente, niño, pediátrico, 5 años, diarrea acuosa, coprocultivo, el germen más frecuente será E. coli enteropatógena, por si acaso. ¿Bien? Luego viene la enterotoxigénica, que está el diarrea del viajero, que hemos hablado harto de eso. La enteroinvasiva, como invade el enterocito, tendrá diarrea de tipo disentérica, más frecuente en el adulto, y hay que dar, mira, antibióticos. ¿Bien? La enterohemorrágica, la que hablamos hace un ratito del niñito, que nos va a dar la O157H7, no antibiótico, porque nos va a dar síndrome urémico hemolítico, que es la injuria renal aguda, la anemia hemolítica y la trombocitopenia. Si es una anemia hemolítica microangiopática, ¿cómo está el test de Coombs? Primero, ¿directo o indirecto? A ver, el directo. ¿Y el indirecto? No sabe, no opina. ¿Cuál es? Anemia hemolítica, ¿no? ¿Cómo están las bilirrubinas? Aumentadas. ¿A predominio de qué? Indirectas. ¿No es cierto? ¿Y por qué no es un Gilbert? ¿Por qué? Conjugación. El Gilbert es de nacimiento, sí, pero si viene un paciente así, primera vez en tu vida, de 15 años, con ojos amarillos, puede ser un Gilbert, ¿no? ¿Qué hace la diferencia de un Gilbert y este paciente? El test de Coombs, lo que les estoy preguntando. El test de Coombs indirecto, positivo, hace diagnóstico de anemia hemolítica. Ya, el test de Coombs indirecto quiere decir que en tu suero tú tienes anticuerpos sensibilizantes contra esos eritrocitos. Entonces llega el suero, llega al glóbulo rojo y ¡pum!, lo destruye y genera hemólisis. Esa hemólisis es lo que yo veo en esa anemia hemolítica. Ese test de Coombs se llama test de Coombs indirecto. Para medir el test de Coombs directo, ustedes tienen que sacar el glóbulo rojo. Oja. O sea, no el suero, sino el glóbulo rojo. Por lo tanto, se hace para test de incompatibilidad materno-fetal, nada más. Conclusión, ustedes en su vida adulta no pidan test de Coombs directo, pidan indirecto. Salvo estén hablando de una enfermedad, incompatibilidad ABO, pidan indirecto. Y si el indirecto sale positivo, piensen en anemia hemolítica y debería tener hiperbilirrubinemia predominio indirecto. ¿Listo? Muy bien. Eso en el seminario de hígado lo vamos a afinar. Listo. La enterogregativa en niños y la difusamente adherente también en niños. ¿Bien? Bien. Listo. Campylobacter. Entonces, ¿quién pensar en Campylobacter? Aves de corral. Y exposición a niños con aves de corral, huevos mal lavados, mayonesa con cáscara de huevo, todo lo que diga ave de corral en tu examen, lo que se me ocurra a tu docente o a mí, marcas Campylobacter. No la pienses más y marcas directamente Campylobacter. De Campylobacter tienes que saber que está íntimamente relacionado a este síndrome de Guillain-Barré, que es una paraparesia espástica progresiva periférica. Paraparesia, dos piernas, espástica, porque no es hipertónica, progresiva periférica, porque es de los pies hacia arriba, ¿sí? Por si acaso. Síndrome de Guillain-Barré. Y el síndrome alterno que viene de la cabeza a los pies, ¿cómo se llama? 2 puntos en el seminario. Porque hay un Guillain-Barré diferente, ¿no? Que empieza de la cabeza y llega a los pies. ¿Cómo se llama? 2 puntos. Miller-Fisher. ¿Quién dijo? ¿Cuál es tu nombre, doctor? Muy bien, Romina. Miller-Fisher. Vamos a mandar Romina Paredes. ¿Qué número de grupo es, Romina? 50. Perfecto. Listo. El síndrome de Miller-Fisher es un Guillain-Barré que empieza de la cabecita y se va hasta los pies. ¿Ok? Bueno, listo.
Bien, seguimos avanzando. Vamos a hablar de lo que es Shigella. Shigella es parte del CISE, por lo tanto el dolor está en el lado derecho. Tendrá un paciente dolor derecho y tendrá disentería o no. Sí tendrá disentería porque invade el enterocito. Entonces diarrea colon derecho, disentérica, pienso en Shigella. Bien, hay tres causas, hay tres cepas: Sonnei, caso leve, Flexneri y disenterial. Bien, el disenterial es importante porque produce esta toxina Shiga y es igual que la E. coli enterotoxigénica, ¿ya? El Flexneri da disentería y la enfermedad es persistente. Entonces, si yo le pregunto, paciente que se descarte coli enteromorrágica pero tiene disentería y dolor en el lado derecho, ustedes marquen Shigella y probablemente sea la causa disentería. ¿Bien? Listo. El cólera dijimos que es la principal causa o ejemplo de diarrea de tipo secretora. Voy a secretar más cloro. ¿Por qué voy a secretar cloro? Porque este bicho malo lo que hace es alterar este famoso MP cíclico. Entonces viene el cólera, se mete aquí, estimula la denilato ciclasa, por lo tanto aumenta el MP cíclico y este MP cíclico con este canal de cloro hace que el cloro se ponga más en la luz intestinal, se llama clorurorrea. Y esta clorurorrea jala agua y el paciente tiene diarrea aguda, acuosa, abundante. El análogo del canal de cloro era el secretagogo que les dije, se llama lubiprostone procalopril. ¿Ya? Para el seminario me van a decir dónde actúa cada uno de ellos. Y el que me diga le pongo punto. ¿Ya? Lubiprostone procalopril. ¿Ya? Entonces ese es el cólera. ¿Tratamiento del cólera qué antibiótico se le da? ¿Ah? ¿Qué antibiótico? Doxiciclina. Tetraciclinas como doxiciclina. Muy bien, doxiciclina. ¿Cuál es su nombre? Jacqueline Paz. Perfecto, doxiciclina. Ya la doxiciclina es el tratamiento de elección, Jacqueline. Muy bien. ¿Qué número de grupo eres? 52. 52. Muy bien, listo. Y bueno, los virus que son muy fáciles de detectar: diarrea aguda acuosa, habitualmente no disentérica, fiebres altas de los niños, principal causa de diarrea en los niños pediátricos entre los 4 y 23 meses de edad. Recuerden que el rotavirus ya tiene una vacuna, ya, por si acaso se puede poner de forma electiva y evitamos que este niñito tenga rotavirus. Listo, muy bien. Seguimos hablando del virus Norberg, virus más frecuente en el adulto, adenovirus. La respuesta es que el paciente tiene síntomas respiratorios, gripe y diarrea, es adenovirus. Muy bien. Listo, y aquí va el resumen y con eso responden las preguntas que les voy a poner yo. ¿Ya? Entonces, mecanismo lo copias, lo pones en tu baño, en tu escritorio, donde estés más tiempo. ¿Ya? Es lo que tienes que acordar de esto. ¿Ya? Diarrea de mecanismo no inflamatorio y mecanismo inflamatorio. Si la diarrea es no inflamatoria y el debut a menos de 6 horas, pensar en toxinas y a la cabeza están las neurotoxinas. Si el paciente vomitó mucho y comió un pastel, será Staph aureus. Si el paciente tiene menos de 6 horas de evolución, vomita mucho, pero se comió un arroz, será el Bacillus cereus. No hay más que pensar. ¿Listo? Paciente que tiene más tiempo. Doctor, ayer me comí algo y luego empecé con diarrea. ¿Tiene vómitos, señor? No tengo vómitos. Muy bien, esa es una probable enterotoxina. Si ese señor viajó, es una enterotoxigénica y hay que darle antibióticos. Muy bien. Bacillus cereus también puede ser, pero ojo, menos tiempo, forma diarreica y Clostridium. Y si pregunto Clostridium, te voy a ponerles algún tema de Guillain-Barré. ¿Bien? Listo, eso es no inflamatorio. Inflamatorio ya no es una toxina, es el propio bicho que se mete dentro del enterocito y lo destruye y lo daña. Puede ser una enteroinvasión y ese paciente tendrá diarrea de tipo disentérica porque está invadiendo el enterocito y ahí pensaré en los cises, ¿no? Están los cises, ¿listo? Y la citotoxina está el Clostridium difficile y hay que pensar en los pacientes que tienen mucha exposición a antibiótico-terapia. El diagnóstico se hará pidiéndole toxina A y B para Clostridium difficile y el tratamiento es darle antibióticos como la vancomicina vía oral. ¿Okay? Vancomicina vía oral entonces es el tratamiento para Clostridium difficile. El diagnóstico se hace pidiéndole toxina A y B y con eso hago el diagnóstico y ese paciente se va a curar dándole vancomicina vía oral. ¿Listo? Muy bien. Bien. Listo. Muy bien. Tratamiento, rehidratación de base, que ese paciente no se deshidrate de base, ¿ya? Que no tenga deshidratación.
y ustedes darán antibióticos en los que hemos hablado. En quienes, por ejemplo, la mayoría de intoxicaciones alimentarias hay que darle antibióticos. ¿Cuál da la cabeza? Amoxicilina cioclavulánico, ¿ya? Entonces, si ustedes sospechan que ese paciente tiene una intoxicación por un Staph aureus, denle amoxiacioclavulánico. Ya no cipro, como muchos médicos prescriben. Ya ustedes van a ser médicos nuevos que estudian. Entonces a esos les dan amoxicilina cioclavulánica. Doctor, ¿y siempre le voy a dar empírico? Sí, siempre. Porque el cultivo solamente cambia el resultado de tu antibiótico en 3.5% de tus pacientes. Por lo tanto, no sirve salvo tengas dudas. Ahí recién pides el cultivo. ¿Bien? Listo. Doctor, ¿y hay algo específico que tengo que saber? Sí. En los pacientes HIV que tengan Cryptosporidium y Zoospora, pueden usar paramomicina, elevar el CD4 y pueden darle de tratamiento sulfametoxazol trimetropin. Y como bien dijo aquí la doctora, para el cólera le damos doxiciclina. Eso es lo único que tienen que aprenderse. ¿Listo? Muy bien. El antibiótico para la diarrea viral no está indicado, solo soporte fluidos y electrolitos nada más. Muy bien, ¿y los probióticos servirán? ¿No servirán? ¿Qué opinan? No sirven. Los probióticos hay que saber darlos y solamente en partes específicas de la gastroenterología tienen un nivel de evidencia A. Por ejemplo, en Clostridium difficile sí tienen nivel de evidencia A. Por ejemplo, en intestino irritable solamente sirve el Bacillus infantis, por ejemplo. Es un fármaco, por lo tanto tienen que saber cuál dar y a quién. No es que a todos les doy multicepas, ya eso ha demostrado que va muy mal. Si van a usar un probiótico en un paciente con diarrea aguda infecciosa, usen de preferencia un hongo, o sea el Saccharomyces boulardii. Pueden usar Saccharomyces boulardii en un paciente que tiene diarrea infecciosa porque le van a dar antibióticos, y si le dan antibióticos a ese paciente le dan una bacteria, se va a morir con el antibiótico. Entonces denle un hongo, denle Saccharomyces boulardii, Floratil, ¿ya? Saccharomyces boulardii. Listo. Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Está todo claro? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Está todo claro? Les pregunto yo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Miren chicos, a mí me gusta enseñar, así es que lo que quieran avisen. Yo no lo hago por otra cosa, me gusta. Cuando me menciona Clostridium perfringens, dijo, Sí. asociado, les tengo que hablar del síndrome de Guillain-Barré, ¿asociado a eso o se confunde con el Campylobacter jejuni? Campylobacter jejuni. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sale. Hablemos de diarrea crónica para que si nos dé tiempo respondamos unas preguntitas. ¿Sale? Ok. Pues diarrea crónica. La diarrea crónica es todo un dolor de cabeza para el gastroenterólogo y para el internista. Ya hay que ir con todas estas fases, ¿ya? Anamnesis, un buen examen físico, ver laboratorios. De hecho, son pacientes que me buscan al consultorio con files así de grandes, de que ya lo vieron 20 gastroenterólogos, vienen a la consulta. Son pacientes muy difíciles de atender, pero si ustedes lo saben enmarcar, van a poder hacer un buen diagnóstico. Entonces yo les he puesto aquí en sus diapositivas pautas específicas cómo empezar. Lo primero que tienen que empezar es ver qué mecanismo tiene su paciente de diarrea crónica. Y hay estos mecanismos. Diarrea osmótica, diarrea esteatorreica, diarrea secretora, motilidad intestinal, inflamatoria y facticia. Ya, si ustedes saben esto, saben todo lo que es diarrea crónica, porque acá se enmascara todo el consolidado de nuestros pacientes. ¿Bien? Diarrea osmótica, doctores, son pacientes que tendrán más cantidad de alguna sustancia en el colon, jalará agua y ese paciente tendría diarrea. ¿Ya? Y para el mecanismo de estos dos tienen que saber algo que se llama anion gap fecal. ¿Qué es el anion gap fecal? El anion gap fecal determina la cantidad de osmoles no medidos en las heces, no en la sangre, en las heces. Ese anion gap fecal nos permite determinar a nosotros si es una diarrea de tipo osmótica o es una diarrea de tipo secretora. Bien, entonces ustedes miren aquí en la mano derecha, en este cuadrito ustedes pueden ver hartos colorcitos grandes, esa es la diarrea de tipo secretora. Entonces tiene abundante sodio, potasio, cloro y los aniones no medidos son poquitos. Por lo tanto, este paciente tiene anion gap fecal bajo, menos de 50, y eso hace que piense que mi paciente tiene una diarrea de tipo secretora. ¿Ya? Eso se tienen que acordar porque en su examen yo les voy a poner niveles de anion gap.
anion gap 80, anion gap 200. Yo les voy a poner eso para que ustedes sepan de qué tipo de diarrea les estoy hablando. Bien. Ahora, si es que es una diarrea de tipo osmótica, no hay ninguna eliminación de estos solutos. No hay eliminación ni de cloro, ni de sodio, ni de nada. Lo que ha pasado es que hay un soluto que está jalando más agua. Por lo tanto, tendrá mayor cantidad de osmoles no medidos. Entonces tendrás un anion gap alto, más de 100 miliosmoles por kilo. Entonces, diarrea osmótica, más de 100 miliosmoles. Diarrea secretora, menos de 50 miliosmoles. Y con eso ya voy a enfrentarme a mi paciente. ¿Listo? Volvamos a la diapositiva anterior. Listo, entonces si mi paciente tiene una diarrea de tipo osmótica, pensaré en algo que llegó al colon y jaló agua. Laxantes, mannitol, deficiencia de lactasa, lactulosa. Cualquiera de esas cosas que va a jalar agua va a tener un anion gap fecal alto y el paciente va a mejorar con el ayuno. Desde el ayuno positivo. ¿Por qué, doctor? Lo hospitalizo, le quito todo y si el paciente no se toma nada, no hay forma de que jale osmoles, por lo tanto ese paciente va a mejorar siempre. Entonces, remite con el ayuno, diarrea de tipo osmótica. Y ahí también entra esta facticia. Hay pacientes que toman laxantes porque piensan que eso les baja de peso y se toman un montón de lactantes y eso hace que tengan diarrea de tipo osmótica. Otra vez, anion gap alto, ya remite con el ayuno de la misma forma. ¿Listo? Bien. Ahora de las secretoras, las otras, todas tienen anion gap fecal bajo, ¿ya? Todas tienen anion gap fecal bajo. Entonces, si yo les pongo ese examen, un paciente con anion gap de 200, cualquiera sea el distractor que les ponga después, ustedes buscan osmótica o facticia, ¿sí? Ok. Pero si les pongo anion gap fecal bajo, ustedes tendrán que ver cuál de estas cuatro es. Entonces, ahí está la esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? Grasa en las heces. ¿En qué piensas? En tres órganos: páncreas, intestino delgado y duodeno. ¿Ya? Esos tres órganos hacen que tú puedas tener diarrea esteatorreica. Páncreas, ¿por qué, doctor? Porque el paciente que tiene pancreatitis crónica, que es un alcohólico crónico, por ejemplo, que todos los fines de semana está entrándole, ¿ya? Llega a tu consulta, doctor, yo jalo la bomba y no se pasa, mis heces flotan, salo 5 veces y sigue sin pasarse. Ok, ese tiene esteatorrea. Radiografía de abdomen de pie, cálculo en el conducto de Wilson, ya hacen diagnóstico de pancreatitis crónica. ¿Tratamiento cuál será? ¿Quién sabe un punto más? No. ¿Qué le suplementas, doctora? ¿Qué? No te escuches, que estás muy lejos. Sí sabes, pero no lo quieres decir, ¿ves? Te vas a perder tus 2 puntos. No. Pancreatina. Sí sabías, ¿ah? Pancreatina. La pancreatina es una reposición de enzimas pancreáticas, nombre comercial Creon. Hace que nuestro paciente mejore de la pancreatitis crónica. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Y cómo es ese el diagnóstico aparte de la radiografía? ¿Qué le pueden pedir en heces a ese paciente? 2 puntos más. Ya 3 puntos más. Elastasa fecal. Elastasa fecal. El que lo dijo primero. ¿Tu nombre, Doc? Bruno. Elastasa fecal. Muy bien, Bruno. ¿Bruno qué más será? Bruno. Listo, Bruno. Elastasa fecal. La elastasa fecal hace diagnóstico de pancreatitis. Muy bien. Y también tengo que pensar en duodeno. Entonces pensaré en Whipple, ¿ya? Pensaré, por ejemplo, en mala absorción, enfermedad celíaca, ¿ya? Yo si les pregunto algo, les voy a preguntar pancreatitis crónica, que es lo más frecuente. ¿Bien? Listo. Siguiente cuadrito, secretora. Ahí vamos a ver las toxinas, enterotoxinas, por ejemplo, el cólera, que hace crónico, puede ser. Tumores secretores como bipomas, gastrinomas, que producen mayor cantidad de acetilcolina, mayor cantidad de serotonina, y dijimos que esos eran complejos que generaban el complejo SPINE y daban diarrea crónica, por si acaso. Tumor carcinoide o síndrome carcinoide, que lo miden con ácido 5-hidroxindol acético, el diagnóstico en orina, recuerden, y el adenoma velloso o los adenomas tubulovellosos en colon.
En esos pacientes pensar en secretorio. ¿Ya? Listo. Motilidad intestinal, pacientes operados, dumping precoz y el famoso síndrome intestino irritable, que solamente tiene que hacer diagnóstico con criterios de Roma 4 y es un diagnóstico de positividad o de exclusividad. Exclusivo. ¿Qué dice la guía americana de síndrome intestino irritable de American College 2023? Es un diagnóstico de positividad, nunca más de exclusión. Hace años atrás, en la guía americana del año 2000, decía que podía ser de exclusión. En 20 años después hemos determinado que ese paciente, si cumple diagnósticos Roma 4, si hace diagnóstico de positividad, porque es más caro para el sistema de salud hacerle todas las pruebas que le vas a hacer para excluir otra cosa que sea intestino irritable. Por si acaso, los colon irritables en la colonoscopia sale 85% normal, hasta 90% normal en los síndromes de intestino irritable. La calprotectina fecal sale normal, todo sale normal, por eso es que es un diagnóstico de positividad. ¿Ya? Le preguntan a sus docentes, ¿ya? En sus prácticas, a ver qué opinan al respecto. ¿Ya? Por si acaso, los Roma 4 son dolor o dificultad o disconfort abdominal una vez por semana, que el síntoma haya empezado 3 meses y que lo tenga hace 6 meses, que tenga alteración del hábito defecatorio o bien diarrea o estreñimiento y que calme o empeore con el dolor la deposición. O sea, el señor va a hacer la deposición y mejora el dolor o calma el dolor, eso es diagnóstico de colon irritable. 2 de 3 hacen diagnóstico, dan tratamiento. ¿Listo? Y le van a dar a este paciente que tiene diarrea, ¿qué le van a dar? Al inicio le dije, ¿qué le van a dar? Rifaximin. Muy bien, doctor, porque la rifaximina va a matar el SIDA. ¿Listo? Y la inflamatoria, está la enfermedad inflamatoria intestinal, el diagnóstico se hace pidiendo algo en heces. ¿Qué se le pide? Calprotectina, ¿no? Les acabo de decir, la calprotectina fecal es el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, chicos, ya saben eso, saben todo lo que es diarrea. Crohn, ¿bien? Listo. Entonces, esteatorrea, test de SUDA positivo, más de 14 gramos, sospechar en malabsorción intestinal, ¿ya? Recordar que el paciente puede tener pancreatitis crónica, saber que puede tener ese paciente con alcoholismo crónico. Secretora, ya hemos hablado, que puede ser los lipomas, gastrinomas, túbulos vellosos, pueden ser el síndrome carcinoide, les dije que hay que pedir 5-hidroxindolacético en orina, por si acaso, ya esos pacientes. Y doctor, ¿a quién le hace colonoscopía? Le hago colonoscopía, doctores, a los pacientes que tienen signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? A la cabeza, doctores, el sangrado. Que tenga hematoquesia, que tenga melena, que pérdida de peso, historia familiar de cáncer de colon y eso último que les puse importante, más de 45 años. Todo paciente mayor de 45 años, según la guía Task Force, debe tener una colonoscopía para hacer diagnóstico de alguna patología orgánica, pólipos y demás. ¿Ah? Entonces, todos sus familiares mayores de 45 años, con o sin síntomas, deberían tener endoscopía y colonoscopía para evitar un cáncer temprano. De hecho, la guía MAPS 3, que ha salido hace 2 semanas, de lesiones premalignas en estómago, está intentando bajar el rango de 45 a 40 años, pero no ha demostrado ningún beneficio. Por lo tanto, seguimos manteniendo 45 años. Esa guía se llama MAPS 3 y es de libre acceso, la pueden buscar. Es lesiones premalignas. Bien. Pues en esos casos ese paciente sí debe beneficiarse de una colonoscopia. Bien. ¿A quiénes hacer biopsias de intestino delgado? ¿En quiénes hay que pensar? En los pacientes celíacos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad celíaca? ¿Qué anticuerpo? ¿No? 2 puntos más. Anticuerpos antitransglutaminasa IgA o anticuerpos antigliadina, ¿ya? Ese es el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y si le tomo una biopsia de intestino, ¿cuántas biopsias voy a tomar? ¿2 de dónde? No son 2. 5 tampoco. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Son 6 biopsias que tienen que tomar, doctores, 2 de bulbo y 4 de segunda porción. 2 de bulbo y 4 de segunda porción, y lo que nos va a informar nuestro patólogo es MASH. ¿Qué es eso de MASH, doctor? Esto es MASH. Creo que no le puse MASH. Ahí está, MASH. El MASH nos determina a nosotros qué diagnóstico tenemos de enfermedad celíaca. Si es un MASH 1,
solo tiene linfocitosis. Si es un 2, hiperplasia críptica. Si es un 3, atrofia. Si es un 4, hipoplasia de vellosidades. ¿Bien? Si es un MARS 3 y MARS 4 y tengo un anticuerpo positivo, antigliadina, antiendomicio, o los que pedimos ahora más específicos, antitransglutaminasa, hago diagnóstico de enfermedad celíaca, y el tratamiento será decir a mi paciente que no va a comer ¿qué? Gluten. ¿Qué es gluten? No todos los cereales, avena, centeno y trigo. Trigo, avena y centeno no puede comer. ¿Ah? Listo. Muy bien. Regresemos entonces. Eso es lo que es de la paciente con enfermedad celíaca. Muy bien. Y entonces, doctor, resúmanos. Muy bien, chicos. Diarrea secretoria, anion gap, menos de 50. Grasa y sangre y leucocitos negativo. No hay alteración con el ayuno. Diarrea de mala absorción o diarrea osmótica. Disminuyen con el ayuno. Anion gap alto. Pueden tener grasa positivo. Pensamos pancreatitis, intestino delgado, enfermedad celíaca. Ya les dije. Paciente con diarrea inflamatoria. Es un paciente con diarrea con moco y sangre. Le pediré calprotectina fecal y se le dará el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Listo, doctores. Eso es todo lo que tienes que saber como diarrea. ¿Bien? Y aquí sale tu pregunta. Te voy a poner anion gap, alto, bajo, te voy a poner sangre, no sangre, estetorrea, no estetorrea. Ya tú sabes con eso cómo vas a diferenciar a tu paciente y cómo lo vamos a aproximar al diagnóstico. ¿Bien? Listo. Dos cositas especiales de algunos pacientes. Por ejemplo, la colitis microscópica. Seguro que ustedes que están rotando gastro van a ver en muchas colonoscopías que dice colitis linfocítica, colitis colagenosa, colitis eosinofílica, ¿ya? Desde el año 2000 estamos hablando más de lo que es colitis microscópica, ya hace 20 años. Esa colitis microscópica ha determinado el cambio del hábito defecatorio en el paciente por una alteración de este sistema SPINE que hablamos al inicio. Entonces este paciente tiene mayor linfocitos, mayor cantidad de colágeno, mayor cantidad de eosinófilos y el tratamiento es darle un inmunomodulador. Por ejemplo, budesonida. La budesonida no hay en el Perú, muchos de mis pacientes lo traen de Chile, lo traen de Argentina, pero la budesonida es el tratamiento de elección para las colitis microscópicas. ¿Bien? Como no hay en el Perú, lo que usamos es bismuto. El bismuto ha demostrado tener un mecanismo inmunoregulador y se les da solo 15 mililitros en la noche. ¿Ya? Si tienen alguna vez un paciente que sospecha diarrea microscópica, le den el bismuto. 15 mililitros por noche como inmunomodulador y ya con eso está tranquilo. ¿Bien? Listo. Otro paciente especial es el posquirúrgico. Ese paciente que lo han operado del estómago y le han hecho un Billroth, ¿no? Habitualmente los que dan más síntomas son los Billroth 1 o Billroth 2. No, porque el 1 solo es conectar el estómago al intestino. El Billroth 2, porque tienes dos asas, un asa aferente y un asa eferente. Entonces el alimento se pasa con todo su nivel osmótico directamente hacia el estómago, hasta el duodeno. Entonces esa gran cantidad de solutos que está en este camioncito genera que mi paciente tenga debilidad, mareo, diaforesis, taquicardia, dolor abdominal por mecanismo serotoninérgico, ¿ya? Entonces a ese paciente hay que darle alimentos de liberación retardada o alimentos de desplazamiento osmótico lento, almidones, azúcares, y se le puede usar los antidiarreicos. Ahí sí loperamida, porque han visto que no habla nada de la famosa loperamida. Mi grupo también me han visto que nunca receta loperamida. En esto sí loperamida, porque es un mecanismo netamente mecánico. Entonces tengo que paralizar al intestino para que pueda absorber mejor el nutriente. ¿Listo? Y también pueden usar ustedes octiótride. ¿Dónde más usan octiótride? Ah, en la cirrosis, ¿en qué parte? En las varices. En la hemorragia digestiva alta, ¿en qué más? En el 1. En el síndrome patorrenal. Síndrome patorrenal, si ustedes lo han visto, ¿ya ves, Miguel? Síndrome patorrenal, octiótride más albúmin, ¿ya? Octiótride más albúmin. Listo. Muy bien. En la postcolestectomía, lo que pasa es que hay mucha cantidad de ácidos biliares que llegan directamente al intestino y no los absorbe y generan una alteración. Pueden dar secuestradores de ácidos biliares como el ácido obeticólico, lamentablemente no hay en el país. Usamos ácido ursosoxicólico o también podemos usar sucralfato, que vieron en la mañana que receté un paciente, sucralfato. Este es como se ve un colon, doctores, de un paciente que tiene abuso de laxantes. Mira, se ve esa diarrea de tipo facticia, se llama melanosis coli. Es una diarrea de tipo osmótica secretora. Osmótica. Anion gap alto o bajo. Alto. Y remite con él. Está, ya sabe, suficiente. Muy bien, esa es una clase que vale la pena.
Listo. Malabsorción, dos cosas importantes de malabsorción. Hay una malabsorción de grasas, malabsorción de ácidos biliares, de proteínas y de carbohidratos. Es bastante difícil de tratar. Se pide habitualmente en pacientes que tienen insuficiencia pancreática, como leen ahí, pacientes que han tenido mucho tiempo pancreatitis crónica, las tasas fecal alto, y en esos pacientes pensemos en que tienen una malabsorción de hidratos de carbono. También se absorben mal las vitaminas, sobre todo en qué casos, las liposolubles, las que les puse ahí, A, D, E y K. Recordar que ese ADEC son vitaminas liposolubles, se absorben en el intestino, por lo tanto tenemos una mala absorción de vitaminas. La B2 se recuerda que depende del factor intrínseco y nuestros pacientes con gastritis crónica trófica tienen deficiencia de factor intrínseco, no se absorbe la B2 y pueden tener deficiencia de B2. ¿Listo? Muy bien. Minerales, calcio, magnesio, hierro, habitualmente está con enfermedades congénitas, ahí les puse congénitas, por ejemplo la del magnesio. Ahí también hay que hablar del cloro, por ejemplo la fibrosis quística, que tiene test de sudor positivo, son estos pacientes que tienen alteración de mala absorción mineral. ¿Listo? Muy bien, la CLF que ya hablamos, y listo. Vamos a las preguntas. Ya, a ver, carguen su Kahoot, chicos. Kahoot. ¿No han hecho nunca Kahoot? Ya. Así, Kahoot. Vamos a hacer Kahoot. Ajá. O crónico. Sí es cierto. Pero para fines académicos es mejor dividirla así, porque de esa forma puedes ver mejor una diarrea persistente. Pero sí es cierto que es más creativo. Bien, chicos. ¿Alguien tenía alguna pregunta? No. Ok, ya listo. Bájense el Kahoot, chicos. Ahí va el pin para que se conecte. Ahí va. Ahí está. Para que se pongan nerviosos. Sí, yo también tengo cáliz. Miguel, ¿qué eres un pájaro, Miguel? ¿Dónde está? Yo soy Olaf. ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Qué dice? Es una calavera. Sí, soy una calavera. ¿Cómo está el jarabe? Miedo. Cuídate, Bromuro de titanio es una medida bastante interpretada. Algunas partes escribieron los hay dos cloros. Ninguna con la original. El agua. No tenemos para el todo. Tengo miedo, Flor. Tengo miedo. Muy bien, empezamos.
Sí. Muy bien, ¿no? Fácil. Paciente con antibiótico, terapia de larga data, colitis asociada a antibióticos, decimos que el diagnóstico era Clostridium difficile, se le hace toxinas A y B en heces y el antibiótico es vancomicina endovenosa, vía oral. Por si acaso, el Clostridium perfringens generaba diarrea de tipo acuosa. El Clostridium sordelli tiene nada que ver con la diarrea y la toxicidad directa no existe, ¿ya? Clostridium difficile. Muy bien, 37 personas hicieron eso. Los anticuerpos antigliadina y antidomicio son específicos de la enfermedad celíaca, especialmente si son de la clase chicos, ya lo vimos, ¿no? Celiaquía IgA, IgM, IgG, no tiene nada que ver. IgA. Bien. A ver. Diarrea aguda no inflamatoria por enterotoxinas, excepto. Ay, qué bonito, ¿ves? Este tipo de preguntas es la que hacen ingresar a la gente, ¿ya? ¿Quieres ingresar en salud? Así. El que marcó bien es el que marcó mal. Porque son preguntas muy fáciles de responder, ¿ya? ¿Qué dice? Enterotoxina. El estafilococo aureus que produce neuro, estimula el centro del cerebro, da vómitos, ¿se acuerdan? Neurotoxinas. Entonces, todos los demás son enteros, sí, Vibrio cholerae, Clostridium perfringens, Campylobacter jejuni, todos son enteros. El último que tiene neuros es el staph. Muy bien. Eso, mi Bruno, muy bien, vamos. El germen más frecuente en la diarrea del viajero es 3 segundos. Ya está súper fácil, ¿no? El germen más frecuente de la diarrea del viajero es E. coli enterotoxigénica, ¿cierto? Salmonella y Campylobacter no, ¿ah? Por si acaso. E. coli enterotoxigénica es una pregunta de concepto que tienen que ponerse toda su vida, por eso se las he puesto. ¿Ya? Listo. Seguimos. Vamos a ver. Paciente 24 años que presenta diarrea con moco y sangre, así como dolor abdominal. Diagnóstico. Muy bien. Primero, lo que estoy preguntando es una diarrea de qué tipo? Disentérica. Ya está. La diverticulosis de la diarrea disentérica. No, pues presencia de divertículos en el colon. No tiene nada que ver, ¿ah? Ojo. Angiodisplasia del colon da hematoquesia, no diarrea. De hecho, es la principal causa de hemorragia digestiva baja en el adulto mayor. Angiodisplasia.
No da diarrea. Divertículos de Meckel da diarrea. No, ese es en tipo de jarabe de grosella, ¿no? Diagnóstico enterotem o gammagrafía tecnesio 99, edad pediátrica. El único de estos que tenía diarrea es la enfermedad inflamatoria intestinal, porque este paciente está haciendo enfermedad inflamatoria intestinal y le tengo que hacer una colonoscopia. Y si le pido un examen en ese, ¿qué le pediré? ¿Qué le pido? Calprotectina fecal. ¿Ya? Calprotectina fecal. Listo, seguimos. A ver. No es cierto que... Mucho mejor, ya. A ver, ¿la E. coli enterohemorrágica puede producir SHU? Sí. Sí, ¿qué dice ahí arriba? No es cierto, ¿ya? Si es que yo no sé por qué en sus clases ustedes no nos permiten ponerles preguntas en negativo, todas son en afirmativo, ¿no es cierto? Pero en la vida real no es así, ¿ya? En el examen de salud, en el MIR, en el especialidad, en el actitudes, te preguntamos así porque queremos engañarte, ¿ya? Ojo, dice lo que es incorrecto, ¿ya? Entonces, ¿la infección por Giardia puede producir síntomas por meses? Sí, dijimos que la Giardia sonnei sobre todo da. Estafilococcus les causa con un periodo muy breve de incubación, correcto, menos de 6 horas dijimos, mucho vómito y diarrea. La enterohemorragia puede producir SHU, que es lo único que no es la forma entérica del siglo cero, se transmite por carne cocida, es por arroz. Fijo. Seguimos. Lactante de 2 años que hace 3 días presenta disentería. Criar aves. Música las estrellas. Es la idea. No tengo. O adivino. Ah, no, chicos, toda la vida, ya todos los exámenes que den, acuerdan de mí, ¿ya? Aves igual Campylobacter. No piensen más, no pierdan tiempo. Y en sus exámenes tienen que responder el examen más rápido que puedan para que las difíciles las piensen. Entonces es una pregunta de concepto como esta. Aves igual a Campylobacter. No piensen más, ¿ah? No es enteromorragia, no es aves igual Campylobacter. No hay más que pensar. Listo. A ver, seguimos. La endotoxina que estimula la ciclasa. ¿Qué opina? Igual, de concepto, de milatociclasa, procesa producción de clorurrea, diarrea aguda, acuosa, persistente, vibrio cholerae, lubiprostone, procalopride, igual, vibrio cholerae. Muy bien. Listo. ¿Cuál de los siguientes cereales tomado libremente por los pacientes con enfermedad celíaca? Oye, pero no me cargas. Ya dijimos, ¿no? Trigo, avena, centeno. No se, la soya no tiene nada que ver en la enfermedad celíaca. Listo. Por si acaso todas son preguntas exámenes, ¿ah? Yo no me las he inventado, solo se las he puesto ahí, para que vean cómo preguntan. 4 horas después. 4 horas después. Listo. No sé por qué
que se muestra ahí, no. Ahí está. Bien, bien. Ya, 4 horas, banquete igual a Staphylococcus aureus. Listo, recuerden en el cuadrito, ¿no? Tiempo menos de 6 horas, toxinas, toxina preformada. Si hubiese dicho algo de arroz, Bacillus cereus. Dice banquete, probablemente había pasteles, por lo tanto Staphylococcus aureus es el diagnóstico. No tienen más que pensar. La E. coli enterotoxigénica es la diarrea del viajero. No dice que va a viajar a ningún lado, chicos. 18 personas, no sé por qué. No tiene nada que ver con el viaje. Es netamente una diarrea de tipo toxinas transformadas por esta. Lo de la torta dice por la leche. Por la leche. Seguimos. A ver, la última. Qué bueno. Eso va a permitir enseñarles algo. Siempre que ustedes vean en sus exámenes unas preguntas así de grandes, lean la primera y la última. Nada más. Nada más. Yo siempre les digo eso. Mira, 37 años, 2 años de diarrea, punto. Me voy a la última. Grasa en heces 13 por día, decilosa anormal, radiología con distensión diasas con pliegues engrosados. Diagnóstico: pancreatitis crónica, por eso tiene esteatorrea. La esteatorrea crónica es por pancreatitis crónica. Ya sirvió leer que excesiva, que normal, que el tiempo, que difusa, que la fuerza, que la gasolina. No sirve, es para que yo te engañe a ti, tú pierdas tiempo en tu examen y no ingreses. No, primera y última. Si luego tienen tiempo, ya leen el resto. Si no, ya saben que es una pancreatitis crónica. Y yo les estoy preguntando, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es pancreatitis crónica y diarrea. No hay más que pensar. ¿Bien? Celíaca no es por qué. No tiene nada que ver con la decilosa, no tiene esteatorrea. Intestino irritable no tiene esteatorrea. Enfermedad celíaca no tiene esteatorrea. Por lo tanto, solo había uno, pancreatitis crónica. Si solo hubiesen leído esteatorrea, ya se han aliado. Listo, vamos a ver cómo quedaron sus podios. Muy bien, Cristian. Muy bien. Muy bien, arroba. Listo, chicos. Listo. Están todos. Yo soy muy bien. Ay, qué bonito. Listo, chicos. Pues eso es todo conmigo el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.